Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Venimos ante ti, Jesús, en adoración. Nacimos para amarte a ti por la eternidad. Y nos unimos al cielo con un canto de amor, exaltando por siempre a quien nos redimió. Y nos unimos al cielo con un canto de amor, exaltando por siempre a quien nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno por siempre. Santo, santo, tú eres digno, digno. Generaciones cantarán de tu verdad. Deseamos ver tu trono aquí, ver a reinar. Y nos unimos al cielo con un canto de amor, exaltando por siempre a quien nos redimió. Nos unimos al cielo con un canto de amor, exaltando por siempre a quien nos redimió. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno. Cantando santo, santo, tú eres digno, digno por siempre. Santo, santo, tú eres digno, digno por siempre. Santo, santo, tú eres digno, digno. Su nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinará. Tu nombre anunciaremos y lo declararemos. Naciones oirán y lo declararán. Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno. Todos te adorarán, por siempre reinarás. Santo,
fuiste perdonado y Él te redimió. Cántale al Cordero que venció. Si llevas su nombre y te liberó, cántale por siempre esta canción. Únete al cielo y dilo. ¡Hey! Gloria sea al Cordero Salvador, cielos cantarán. Santo, todos cantarán. Santo, digno de exaltar. Santo, santo por siempre. Oh, tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes, Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Es a Jesús, dilo. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombre. Oh, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombres. Cielos cantarán, dice. Todos cantarán. Santo, digno de exaltar. Santo, santo por siempre. Oh, tu pueblo cantará. Santo, Rey de Reyes, Dios. Santo, tú siempre serás. Santo, santo por siempre. Tú siempre serás, tú siempre serás. Santo por siempre. Tú siempre serás. Con esas manos al cielo, dile al Señor tu nombre. Míralo y dile tu nombre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre. Mira a Jesús y dile tu nombre, dile. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre. Todo dominio, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo nombre. Dice la iglesia, cielos cantarán, dile. Santo, todos cantarán. Santo, digno de exaltar. Santo por siempre. Tu
siempre serás santo, santo por siempre. Tú siempre serás santo por siempre. Con tus ojos cerrados, tus manos al cielo. No sé si alguna vez en tu vida te ha pasado que hay momentos en donde el Señor te está pidiendo algo, tú no sabes qué te está pidiendo. Y ya no se trata simplemente de si le crees o no le crees. Escúchame. Se trata de si vas a confiar en Él. Él es confiable, amados. Muchos te han podido fallar. Muchos te han podido dejar. Pero el Señor jamás te ha abandonado. Y yo puedo escuchar la voz del Padre que nos dice hoy: confíen en mí. Su confianza es compañía para nosotros. Y cuando confiamos en el Señor podemos tener descanso. Descanso que a pesar de circunstancias difíciles hay paz. Y la palabra de Dios dice que la paz que Él nos da no es la paz que cualquier persona nos puede dar. Sobrepasa el entendimiento humano. Es una paz que solo puede dar aquel que es el príncipe de paz. Y aquí estamos, Señor, en tu presencia en esta tarde. Y respiramos el aire de tu casa, Señor. Nos llenamos de fe y de confianza en ti. Nuestra esperanza está puesta en aquel que puede hacer mucho más de lo que nosotros pensemos o podamos hacer. Solo queremos estar donde tú estás, Señor. Esa es nuestra oración en esta tarde. Solo tu amor, si es solo tu amor que llena hoy mi corazón, si es solo tu amor, no me puedo alejar. No me puedo alejar de tu rostro contemplar. No me puedo alejar. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor. Nada hay como tu amor. Es solo tu amor. Si es solo tu amor.
El cielo lo declara en esta tarde. Y nosotros nos unimos al cielo para decirlo una y otra vez. Dile: Santo, 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 Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, 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 Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, Santo, eres Santo, Santo, tú eres Santo, Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Deseo estar donde tú estás, cerca de tu palpitar. Nada hay como tu amor, nada hay como tu amor. Santo, 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 Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Santo, 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 Santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Dice la Biblia que del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Eso quiere decir que todo lo que tenemos y recibimos viene de Dios. Él es el dueño y nosotros sus administradores. En Presencia Viva entregamos nuestros diezmos y ofrendas con alegría porque al hacerlo honramos a Dios. Tú también puedes hacerlo usando los sobres que encuentras dentro del auditorio, acercándote al centro de información, nuestra app de Presencia Viva, página web o vía cele@presenciaviva. Gracias por extender el reino de los cielos. ¿Te has unido recientemente a Presencia Viva? Entonces, esta invitación es para ti. Te invitamos a nuestro próximo café de bienvenida, donde juntos compartiremos de un rico desayuno, una buena taza de café y de compañía de personas hermosas que, como tú, han decidido hacer de Presencia Viva su casa espiritual. Allí conocerás nuestra historia, cómo empezó Presencia Viva, nuestros fundamentos en la fe. Regístrate a través de la aplicación en el centro de información o en nuestra página web. Te esperamos.
Buen día, amada iglesia. Qué emocionante poder estar otro domingo con ustedes, aunque de una manera diferente, pero seguimos conectados de una manera muy especial. Hoy con nuestros pastores Edwin y Mari, junto con JD, vamos a estar haciendo una pequeña entrevista, una sesión de preguntas de esta época tan especial que personalmente a mí me encanta celebrar, y queremos conocer un poquito más qué dice la Biblia, qué hemos aprendido incluso tal vez en ciertos momentos en esta temporada que nos han enseñado en nuestro país, tal incluso nuestros papás, que hemos visto, leído, así que estoy muy emocionada de estar con ustedes en esta tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, Juan Diego, y bueno, ahora con ustedes ahí en sus casitas, por darnos el honor de poder acompañarlos este domingo y de poder compartir bastantes cosas que sé que van a ser muy especiales, ¿verdad, mi amor? Así es, felices con todo lo que ha venido pasando. Acabamos de tener un fin de semana hermoso, así que muy contentos y feliz también de compartir con ustedes, algunos de ustedes por primera vez aquí. Así que muy bien, espero pasar un tiempo muy especial, compartir en familia y que también las personas estén teniendo un tiempo muy lindo en sus casas, en este día que estamos poniendo nuestros ojos, como siempre, en Jesús y tratando de compartir algo respecto a estos temas que son tan importantes y sobre todo responder bíblicamente a la vida. Así que es muy especial y felices de estar acá. Gracias, qué bueno. Ayer vivimos un tiempo muy especial. Estuvimos en nuestra puesta en escena de Navidad en casa. Incluso tenemos a una de las actrices que nos acompañaron. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les pareció? Bueno, a mí me encantó, de verdad, me gocé los ensayos, me gocé poder estar compartiendo con todos los voluntarios de los que hicimos parte, y lo que queríamos obviamente era poder como revivir ese momento de lo que añoramos muchos de nosotros como inmigrantes en este país, que amamos obviamente a Estados Unidos, estamos agradecidos, amamos su cultura, pero todos traemos esas tradiciones de casa, tradiciones latinas, que de alguna manera queríamos poder tocar ese corazón de algunos de los que han llegado en el último tiempo aquí al país y poder generar esa nostalgia, pero a la vez de llevar a las personas, que finalmente es de lo que se trata, de entender que no importa dónde estemos, con quién estemos, que el centro debe ser Jesús. El centro de las Navidades debe ser Jesús, el centro de las familias debe ser Jesús. Él es el protagonista siempre en la historia de la Navidad, que la celebramos en esta época, pero pues finalmente eso era lo que queríamos. Y bueno, yo me gocé y yo sé que la gente se gozó, obviamente, lo sabemos, vimos sus risas, vimos la emoción que produjo todo esto, ver personas llegar a la iglesia por primera vez, aceptando una invitación a una obra de Navidad. Creo que se cumplió el propósito de Dios, así que muy contenta. Y se sintieron en casa, que fue lo importante. Yo quiero contarte parte de todo este proceso. Un día mi esposa me dice, voy porque tengo que revisar el ensayo y tengo que ayudar con el vestuario. Entonces, bueno, ella todos los años hace parte de este proceso, le gusta mucho ayudar con el vestuario, la escenografía, y de pronto veo que se demora, y yo, bueno, la llamo, y nada, no me contestaba, y después regresa y resulta que estaba actuando ahora, o sea, vino por el vestuario. Esa es mi esposa, para aquellos que la quieran conocer. Yo estuviera por allá metido en el último rincón, ella no, ella vino a organizar el vestuario y salió de actriz, así que esa es mi esposa. No me quería hacer rogada, aparte no era ni una actriz, no fue una actriz protagónica, era un extra. Pero ya puedes decir que actuaste. Exacto. Bueno, y en este ambiente de Navidad en casa tenemos una pregunta un poco chistosa. ¿Qué creen ustedes si los sabios de Oriente fueran latinos? ¿Qué regalo hubieran llevado o hubieran traído, además de lo que ya sabemos, oro, incienso, mirra? ¿Qué regalo creen que hubieran traído? Yo no sé cómo se dice en los otros países, pero en América Latina había algo, bueno, no sé si aún lo tendrán, pero eran unas cajitas donde venían
algo que se llamaban unos mitones, que era para que los niños no se rasguñaran, Ok. y como unas mediecitas. Ese era el típico regalo con un patito amarillo. Entonces me imagino que traerían eso. Seguramente algo tejido o, ¿cómo se dice? Bordado por la abuelita, no sé, una sabanita, una cobijita. Que dijera Jesús abajo, ese tipo de cosas, ¿no? Una Con las hamaca iniciales, con el morado. JC, Jesus Christ, Jesucristo. No sé qué más piensas. Eso es de lo que yo me acuerdo que llevaban siempre. Sí, no, yo me imagino que hubieran llegado, bueno, haciendo mucha bulla, hubieran llegado haciendo mucha bulla. Me los imagino obviamente con un montón de cosas porque a veces los latinos somos Comida. exagerados Comida. y llevando, me imagino que un montón de comida también para él. Sonajero, no sé, me imagino como un sonajero. Ay, esto para el niño, para cuando esté más grande y necesite, cuando esté llorando. Y todo tipo de chupos, no sé cómo les dicen, chupos, Sí, pacifiers. pacifier en inglés, no Sí, me sí, acuerdo en sí. español qué otra palabra aparte de chupo. Tú eres colombiano, creo También que creo que chupo, le- ¿cierto? Sí, en Chupito. Colombia se dice chupo. Chup. Un chupo, En sí. Venezuela no me acuerdo. Ah. Bueno, pero yo entendí, entendí cuando lo mencionaron. Y bueno, ahora también para conocerles a ustedes un poquito más, ¿cuáles son sus tradiciones favoritas de la Navidad? Tal vez algo que hacen con Marianita en la casa. ¿Cuál es su tradición favorita? Bueno, voy yo. Definitivamente es un tiempo en el que tratamos de mantener el enfoque, obviamente, en Jesús y como segunda prioridad la familia, enseñándole que sea siempre un momento de enseñanza. Mi familia siempre es numerosa, tengo sobrinos, ellos ya tienen hijos, entonces siempre tratamos de que haya momentos de enseñanza para los niños, pero algo que hemos venido disfrutando mucho más ahora, sobre todo que ya van creciendo más, es que algunos de nuestra familia se encarga de juegos. Diferente tipo de cosas, de concursos, tú sabes, la galleta esa que la ponen acá para tratar de comerse, ese tipo de actividades para compartir, para gozar, para crear memorias. Para mí es muy importante eso. Yo creo que lo hemos venido desarrollando por muchos años y sí tenemos otras tradiciones, seguramente tú le vas a contar más. Yo creo que uno se tiene que inventar con el paso del tiempo, con lo que estamos viviendo, con esta era, pues, porque cuando conocí a mi esposo, que éramos novios, nunca se me olvida, él me llevó una Navidad a su casa, o sea, a celebrar Navidad en casa. un 24 literal, Navidad una en Navidad casa. en casa. Y ese día hasta regalos me tenían, mi cuñado mayor y su esposa debajo del árbol de Navidad pusieron un regalo para mí. Eso fue como que me enamoraron. O sea, la familia grandísima, los 5 hijos, todos casados. Yo todavía no era la novia de Edwin, éramos amigos. Y ahí ese día para mí fue muy lindo porque sí, comimos, se abrieron los regalos, fue todo muy, muy ese momento, pero oramos. Tuvimos un tiempo para adorar y para orar. Y para mí eso fue como, culturalmente fue un choque, pero a partir de ese día mis navidades fueron diferentes. Usualmente mis navidades antes de Cristo eran alrededor de mucha comida, la familia tomando trago, mucho baile, los niñitos abrían los regalos, pero los grandes literalmente se olvidaban de los niños y como que lo importante era disfrutar y que le dieran las 3 y 4 y 5 de la mañana a uno y al otro día siga. Estas eran las navidades para mí. Y encontrarme con esta cultura que tenía la familia Castro, que la hemos venido tratando de adaptar a esta temporada, pero para mí yo creo que es eso, lo que tú acabas de decir es clave. Dejar memorias en nuestros hijos, que el día de mañana nuestra hija con su esposo, con sus hijos, quiera hacer esto, quiera celebrar, quiera reírse, sí, que se cocine algo muy rico, que pasemos un tiempo donde compartamos, pero lo más importante es que se llevan ellos en su corazón. Sí. Pues creo que eso es clave. Sí, eso es un énfasis grande sin tratarlo, obviamente para los niños, a pesar de que tú los formes en la fe, a pesar de que tengamos la conciencia de lo que estamos celebrando para ellos, por muchos años el enfoque van a ser los regalos, pero pues tratamos de que ese no sea el centro de todo. Claro. Y sí de tener un tiempo, al menos en nuestra familia, creo que es uno de los recuerdos más grandes que yo creo que me dejaron papá y mamá, fueron esos tiempos de adoración para
para pasar inclusive las 12 de la noche, por alguna razón allí, quizás simplemente de tradición, adorando, orando, dándole gracias a Dios. En algunos momentos también me acuerdo algo que recuerdo muy cercano a mi corazón. En la mesa, porque sabes, nosotros éramos los anfitriones y vino nuestra familia. Entonces en la mesa se sentó todas las personas y les repartimos los nombres de otra persona de nuestra familia. Y les pedimos que tomaran un momento para darle gracias a Dios por algo de esa otra persona. Fue de los mejores momentos escuchar a los niños hablar de lo que pensaban de las otras personas. Fue muy hermoso y de nuevo son memorias. Creo que ese pudiera ser el énfasis más grande que quisiera hacer en un día como este, que no tan solo está el tema de celebrar, aunque lo vamos a pasar rico, lo vamos a pasar bien, pero de crear esos vínculos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Y el tema de familia es extremadamente importante. Y obviamente no puedo dejar pasar el hecho de que para muchas personas esta es una de las épocas más tristes. Vivimos en una ciudad que tiene grandes retos. El hecho de que algunos han venido solos, otros dejaron a su familia, ¿verdad? Otros tienen a su familia en otro estado. Entonces tratamos en un día como este de respetar eso, pero allí es donde la iglesia forma parte tan trascendental, tan importante, y por eso usualmente lo hacemos, ¿no? Tanto en acción de gracias como cerca del tiempo de familia, que esas personas que quizás están solos puedan unirse a otras personas en los grupos de conexión quizás y podamos pasar en familia. Nati, otra cosa que hacemos es que, obviamente porque aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy arraigado el tema de Papá Noel, de Santa Claus, que él es el que trae los regalos para los niños. Siempre le hemos inculcado a los niños de la familia que es Dios que bendice a sus padres y que a través de ellos mismos los regalos vienen, o sea, verdaderamente, y tratando de no darle el énfasis tan grande al regalo, porque muchas veces como que los niños se les da un montón de regalos y se desvían y ni siquiera disfrutan los 10 que les dieron porque, o sea, el más lindo porque los otros lo distrajeron. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Juguemos al amigo secreto mejor y nos damos un regalo y disfrutamos ese 1 o 2 regalos que nos demos entre nosotros y ya, o sea, como que no nos endeudamos, no nos desviamos en todo ese montón de regalos, porque cuando es una familia grande, imagínate, Claro. ese árbol, eso les volaban los regalos por debajo, era horrible. No Entonces, termina. y el montón de papel y el desperdicio, en fin, todo eso. Y al fin y al cabo se trata es de Jesús, de celebrar, es el cumpleaños de Jesús. Y decíamos, no le estamos dando importancia al cumpleañero, Claro. porque realmente estamos recordando su nacimiento. Entonces, ni una torta para Jesús, ni unas velitas para Jesús, ni un regalo para Jesús. No seamos tan egoístas, vamos a centrarnos en Él. No te estamos dejando hacer muchas preguntas, estamos hablando mucho. Porque aquí viene un aspecto que es muy importante y es este tema de tradición, de por qué ese día específicamente, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que llegar a una conclusión que no estábamos celebrando una fecha, sino estábamos celebrando un evento. Porque, por supuesto, bíblicamente no encontramos ningún tipo de fundamento para decir fue en esta fecha. Por el contrario, muchas veces lo hemos hablado, el tema de lo que la Biblia nos habla posiblemente en esta época, hace poquito estaba viendo en Israel, es uno de los momentos menos propicios para, por ejemplo, históricamente haber hecho un censo. Seguramente un censo lo hubieran hecho en la primavera, en una época más adecuada, pero de nuevo, algo que es muy importante porque hay muchas personas que inclusive tienen posiciones extremadamente fuertes, que esto es antibíblico, que es del demonio, que es pecado. Hemos tratado de tener la conciencia de qué estamos haciendo y por quién lo estamos haciendo. Sí, algo similar, por ejemplo, a los momentos en los que abrimos en el 31 de diciembre, donde no nos unimos, 31 de octubre, donde no nos unimos a celebrar una fiesta que evidentemente sí, claramente es diabólica y pagana, pero establecemos unas plataformas para poder llegar con el Evangelio de Jesucristo a los niños también, ¿verdad? Entonces, el punto es cómo nosotros podemos
ser un poco más inteligentes, estratégicos, sin poner en tela de juicio absolutamente nada que Claro. sea un fundamento y doctrina bíblica, Sí. sino por el contrario, utilizando estas situaciones que se presentan. Va a ser difícil que no me ponga a predicar, pero solo un ejemplo. Me impacta mucho que el apóstol Pablo llega a Atenas y era una ciudad plagada de idolatría. Tenían dioses para absolutamente todas las cosas. Y si hacemos un paralelo, seguramente si Pablo no tuviera la conciencia, Pablo sería quizás este cristiano legalista, lo pudiera decir de alguna manera, o religioso que dice, esto es del demonio, ese árbol toca quemarlo y no se puede hacer nada, ¿quién le dijo que era el 24? Pero no, él vio una oportunidad y dijo, esta gente tiene un montón de ídolos, imagínate el nivel de idolatría que tenían, un pedestal vacío y debajo había una inscripción que decía, al Dios no conocido. Entonces, Pablo no se puso a criticarlos por decirles, saben que ustedes son unos idólatras, están teniendo un montón de santos, hay un solo Dios verdadero. No, lo que él hizo fue tratar de encontrar un puente y entonces les dijo, me gusta mucho como dice la versión tradicional, ciudadanos atenienses, veo que ustedes son muy religiosos y al visitarlos encontré que ustedes tienen un espacio dedicado para la adoración del Dios no conocido. De ese les vengo a hablar. Me hago entender, entonces creo que es una actitud correcta donde no estoy negociando doctrinas fundamentales, sino simplemente estoy utilizando la cultura para llegar con un mensaje específico sobre el Evangelio de Jesucristo. Gracias, gracias. La importancia de cambiar, no cambiar cultura, pero traer la cultura del reino, ¿no? Correcto. De hacer eso el sello en la familia. Hermoso, hermoso. Algo que creo que ya hablando de las mismas preguntas, como de saber un poquito más de ustedes, es ¿cuál es su plato favorito en esta temporada? Me voy a poner nostálgico si hablo yo. Qué lindo. Casi que no tuve años en mi infancia donde no tuviera momentos en los que mamá y papá hacían tamales. Tamales son un poquito diferentes dependiendo, bueno, en Colombia yo creo que hay como 5 regiones diferentes que los hace diferentes. ¿En serio? Sí, los de Venezuela, las hallacas son un poco diferentes. Sé que en otros países los hacen, pero era toda una tradición. Eran unas ollas grandísimas y ya yo sabía cuando se iban a comprar las hojas de plátano en los mercados y todo lo que hacía y bueno, muy famosos. Y muchas navidades en Bogotá, que el clima es frío, entonces nuestra cena, nuestro plato de Navidad era un tamal con chocolate, que eso es súper, y un pedazo de pan, eso es súper tradicional. En Colombia estoy hablando, ¿verdad? Sí. Hoy día ya nos hemos vuelto No, expertos nos en hacer encanta pavo el y hacer pavo, el pernil. pernil. ¿Y un tamal lomo de está lleno cerdo. de qué? Bueno, Dependiente de harina, depende de donde arroz. sea. Sí, Ok. hay una masa que es de harina, entiendo, con arroz, viene con green peas, alberjas, garbanzos, zanahoria, papa. y hay unos que vienen con pollo, carne y cerdo. Cerdo, sí. O sea, vas a quedar extremadamente lleno. Yo me como un Sí. tamal usualmente y lo recuerdo como 3 días. Porque es muy pesado. O sea, digo, ¿para qué me lo comí? Sí. Pero sí, los de la abuelita, o sea, Delicioso. mi suegra hacía unos tamales. Es más, ella me dejó la receta, pero les soy honesto, no me atrevo a hacerla. Porque eran casi sí. 3 días de preparación. Sí, es todo un ritual, Ajá, literalmente. el día y luego esperar hasta que hirviera la olla con todos los tamales. Nunca nos hemos atrevido a hacerlos. no, Y ella no. ella y mi papá era el asistente. Sí. Tenían la capacidad de hacer, pero no te estoy hablando de que hacían 10 o 200. 15, ella hacía porque se volvieron muy 200 famosos. tamales. Se volvieron muy famosos, los jefes de mis hermanos los pedían y ella los regalaba, era su regalo. Sí. Tú sabes, hace poco me sucedió algo. Te estoy hablando de un hombre extremadamente millonario, pero muy rico, muy rico, muy rico. Y hablaba, en esa época era el jefe de mi hermano y lo llamó hace poco porque estaba recordando a mis papás. Y entonces este hombre le dice a mi hermano, le dice, vea, mi suegro es un hombre que puede almorzar en cualquier lugar del planeta, literalmente. Tiene su avión, se puede ir a donde se le antoje.
pero recuerdo como todos los años me pedía que por favor le consiguiera los tamales de doña Carlina. Era así de especial por amor. Mi papá y mi mamá, y acá yo creo que podemos añadir a esto que estamos haciendo, ellos siempre utilizaron un pan, un tamal, una sopa como un mecanismo para evangelizar. Siempre a través de lo que ellos hacían con sus manos, siempre. Papi, por ejemplo, cuando vinimos acá, no sé cómo un día nos llegó, no sé si tú te acuerdas, nos llegó con una bolsa de esas negras de basura repleta de pan. Me dijo, no, es que fui a Panera Bread y ahora me van a regalar, todos los jueves me van a regalar el pan. Y eso lo utilizaba él para evangelizar a los guardias de la comunidad. Mira, fue tan complejo que un día, o sea, no complejo, sino tan impresionante lo que ellos hicieron a través de su ministerio, abro comillas, que un día voy entrando a Costco y me reconocen y me dicen, usted es hijo de don Vidal y doña Carlina. Sí, no hemos visto a doña Carlina. Entonces le digo, no, es que ella murió. Me dice, ay, usted no sabe, siempre venían acá con algo. Te estoy hablando de una tienda donde entran miles de personas. Sí. Qué hermoso. Déjame contarte otra historia, estoy hablando de un montón de historias. No, cuéntanos. Un día llego al reparto donde yo vivo y no me dejaban entrar porque no tenían licencia. Mi papá sí lo dejaban entrar porque les daba pan y él no vivía allí. Ay, qué Pero cómico. entonces me tocó decir, yo Señor soy el Vidal. hijo del señor Vidal. Señor Bueno, del pasa. pan. Ese Entonces era lo que él. estoy hablando es que siempre tenemos una oportunidad, siempre hay algo que podemos hacer para alcanzar a las personas con el amor de Jesús, más que enfocarnos en una fecha, en si es X o Y cosas, porque no aprovechamos, por ejemplo, lo que hicimos ayer. Hay personas que nunca van a asistir o nunca van a responder a una invitación a una iglesia y si es cristiana no sabemos qué concepto tienen, pero si tú le dices una hora de Navidad, por eso lo hacemos y por eso es tan importante para nosotros este tiempo, es ese momento en el que tratamos de presentarle la mejor ofrenda de almas a nuestro Señor en un tiempo como este. Y las personas abren su corazón en una temporada como esta como nunca antes, en Navidad y en Semana Santa. Entonces tenemos que ser sabios, estratégicos y tocar el evangelio con ellos. Y es que compartirlo. creo que en una de las cosas que pasa en esta temporada, yo no sé si a ustedes les pasa, es que la comida, o sea, nuestras emociones están ligadas con nuestra comida completamente. Entonces, a mí, por ejemplo, en diciembre lo conecto con natilla y buñuelos. Y no solamente recordar mi infancia, sino recordar momentos con personas muy especiales aquí, ¿verdad? Nosotros recordamos una de nuestras compañeras aquí en el staff que hace poco despedimos. Ella nos preparaba la natilla. Despedimos porque se fue a Sí, otro porque se fue a país. otro país. Gracias por aclarar. Las natillas más ricas que me he Ay, comido sí. de la mano de Sí. Ana Paula Cano, que la extrañamos mucho, por Las cierto. mejores. Un saludito Los para ella. buñuelos Los de Julio. buñuelos de Julio Barberi. O sea, ¿Se acuerdan cuando deliciosos. hicimos la casita del pan? Sí, Tenemos que volverla a como hacer. Esa fue recuerda, una uno obra. conecta todo, Esa así fue una que- obra que Yo estuve en hicimos esa obra. fenomenal y horneamos pan. Entonces todo el auditorio olía a pan Ay, fresco. Eso sí. fue fenomenal. Lo tenemos que volver a hacer. Entonces hay que aprovechar y disfrutar mucho esos momentos. La comida tiene algo muy lindo. La comida une, la comida te conecta y qué rico. Así que me pueden regalar natilla, yo soy feliz. Mira, Jesús pasó momentos fundamentales alrededor de la mesa. Muy, muy importante. Sí, Definitivamente sí. la mesa es especial. Total. Algo que pensaba de muchas veces nosotros nos podemos como pensar en qué pasaría si, y una de las cosas que nosotros una vez estábamos hablando era, es como muy, en inglés se dice random, que es qué personajes serían del pesebre si ustedes pudieran ser un personaje del pesebre. O sea, ¿con qué personaje? Alguien decía, es que yo me identifico con el burro. Y yo, ok. Yo creo que con un toro, porque en este momento sería así como muy serio, esperando, mirando todo lo que pasaría. Los toros en la Biblia solamente representan a los que somos así melancólicos, porque no había león, o si no me representaría un león, pero sí como un toro, así mirando todo. Mari, tú vas a Déjame decir, ¿no? ¿Qué responder. se acaba de decir? Yo iba a decir que Eh, yo me vi la película de La estrella. La estrella de Star. Eso Esa película exactamente me lo que yo estaba encanta. pensando. Sí, y me encanta Tú serías el el tema del burrito. burro.
No. Yo sería la oveja, la chiva esa que se encaramaba y que la pasaba masticando, haciendo unas caras así, que andaba como que allá. O sea, no porque sea metida, sino porque me encanta Curiosa. como curiosear. Entonces yo sería ese animal, como que, eso sería yo. No, yo creo que sí, me personaje. quedo con el toro porque estaría, si acaso hubiese un toro, pero estaría allí como observando todo. Creo que hay una vaca en esa película. Sí, no, esa película es Eh, muy linda. pero Te la recomendamos de paso para es ustedes. una Para hacer en película muy familia. linda, Para los Sí. niños. un enfoque totalmente diferente, pero hermoso. Se llama La Estrella, The Star. Muy linda porque habla de esa historia nacimiento. desde el punto de vista del Del burrito. burro. I love it. Y el burro es genial. Sí, me Eh, encanta. Bueno, de paso, yo creo que muchos de nosotros deberíamos sentirnos como ese burro, porque él se creía, él tenía un propósito, pero Dios tenía otro. Quería usarlo para ser el que montara. Bueno, no les voy a dañar el plot. Véanla. Vayan a verla. Bueno, les tengo otra pregunta y esta es una de las que cuando yo llegué a Presencia Viva, cuando me enteré de lo que decía la Biblia, yo quedé en shock y a lo mejor alguno de nosotros puede que quedemos así. Culturalmente hemos asumido que los sabios de Oriente son tres. Y cuando dicen los Reyes Magos y todo esto, lo asumimos por lo que hemos aprendido. Pero, ¿qué dice verdaderamente la Biblia acerca de esto? No, yo disfruto mucho, inclusive cuando le estoy predicando y le pregunto a la gente el nombre y la gente me da el nombre con total certeza. No, la Biblia no nos dice nada. La Biblia no nos dice de un número de personas específicos. Yo creo que debe ser porque sí la Biblia nos dice que le trajeron como ofrenda, como regalo. Entonces, de alguna forma, creo que se unió los regalos con un número específico de personas, hasta el color de la piel, hay uno, ¿verdad?, que tradicionalmente ha sido moreno, pero no, la Biblia simplemente nos dice que hombres sabios de Oriente, de tierras lejanas vinieron y sí, hoy quizás tenemos que dañarle el pesebre a alguien porque no son tres, no tenemos conciencia de eso. Y otra cosa que siempre advierto, Nati, es que tenemos esta idea de que vinieron con unos cofrecitos pequeños y yo bíblicamente no lo veo. Y una de las cosas que más recuerdo es que dice la Biblia que cuando llegaron fueron a hablar con Herodes y toda Jerusalén se conmovió. Entonces no veo cómo Algo tan pequeño. tres hombres con una cosita muy pequeñita hayan conmovido toda una ciudad, hayan Hayan tenido la preocupado. capacidad de llegar a hablar ante el rey, ¿verdad? En Isaías nos dice caravanas de camellos vienen de Oriente con oro, con mirra, ¿verdad? Yo creo que tuvo que ser algo, si pudiera decir esta palabra, mucho más escandaloso y trajeron delante del rey. Si tú te pones a pensar cómo fue la dinámica, por ejemplo, de la reina de Saba cuando vino delante de Salomón, bueno, la Biblia es mucho más, quizás mucho más detallada en ciertas cosas, nos habla de todo lo que le trajo, nos dice que nunca volvieron a existir tantos perfumes como lo que ella le trajo a Salomón, ¿verdad? Y eran literalmente camellos y camellos de regalos. Entonces, no tenemos el número. Sabemos que se le trajo, pero definitivamente la imagen creo que ha sido por tradición que se ha construido. Yo quisiera como agregar algo que me gusta mucho porque la Biblia dice que vinieron unos sabios de Oriente. Yo creo que si deberíamos enfocarnos más que en el número es en eso, en que eran hombres sabios, eran entendidos y se presentaron, siguieron la estrella, oyeron, me imagino la voz del Espíritu que les dijo, caminen en esa dirección, tomen una gran cantidad de provisión. Creo que eso sostuvo, me imagino, a su papá y a su mamá, María José, por un buen tiempo, me imagino, para comprarle Sí, en el las cosas. exilio. Ajá, para que En el estuvieran. exilio después, cuando él tiene que huir, perdón, mi amor, no sabemos cuánto tiempo fue, pero sale a vivir a Egipto. Ujú, Hubo provisión exacto. definitivamente. Entonces, pienso en eso, que podamos, si hay algo que deberíamos hacer, es imitar esa sabiduría, en ser guiados, en escuchar y entender lo que ellos fueron a hacer, ¿verdad? Más que si son 2, 3, 4, Exacto. El propósito. caravana, una caravana. Pastor, mencionaste ahorita algo que es el pesebre. Entonces, ¿sabemos de dónde viene el pesebre? ¿De qué origen? ¿O
cuál es el significado más allá de pues solamente, porque en mi país, en Colombia, hay una parte de una sala de mi familia que toda una sala es dedicada a eso. Sí. O sea, en Colombia hacen hasta nubes y todo, o sea, de todo, de todo. Sabemos de dónde viene el concepto de pesebre. Mira, volvemos a lo mismo. Algunas tradiciones lo llevan quizás al siglo XIII, en algún momento en el que se estaba tratando como lo que haces tú con nosotros acá o lo que hace Shannon, que tratamos de traer algún tipo de representación para que la gente aprenda mejor, ¿verdad? Y posiblemente viene desde allí, desde un momento en el que se trataba de explicarle a la gente lo que había sucedido. Eh, pero de nuevo, creo que más que eso, nosotros pudiéramos utilizar un momento como ese para enseñarles el verdadero motivo de la Navidad a nuestros niños, qué fue lo que sucedió, porque sí, la Biblia lo menciona. El Evangelio de Lucas nos dice que los pastores encontraron a Jesús en un pesebre, los magos no, los pastores, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque había un problema logístico. Debido al censo, no sabemos cuánta gente llegó a la misma vez, a la misma ciudad. No había disponibilidad hotelera, vamos a ponerlo de esta manera. No existía Airbnb ni nada de esto, entonces pues no se encontró para ellos, qué lindo como dice, no se encontró para ellos lugar. ¿Te acuerdas cómo dice? En en el que pudieran, sí, permanecer. Entonces, la opción ¿cuál fue? Fue esta, un pesebre. Y lo dice Lucas 2:7, yo creo que lo dice específicamente, que allí fue donde lo encontraron, en un pesebre que no era otra cosa que un lugar donde los animales se alimentaban, ¿verdad? Entonces, pero de nuevo, creo que el énfasis más grande que tenemos que hacer, y sobre todo nosotros que tenemos mentalidad generacional, es cómo podemos utilizar una plataforma como esa para recordar lo importante. Yo no sé si ustedes recuerdan, perdón mi amor, si ustedes recuerdan que tal vez 2 o 3 años atrás hicimos un pesebre en vivo. Sí. En la ciudad. Por años yo tenía esta idea y no se había podido, siempre nos ponían algún tipo de impedimento y fue un momento muy feliz, pero fue un momento muy triste para mí a la vez. Muy feliz porque los niños y las familias hicieron fila hasta después de que se cerró el parque. Duramos 45 minutos después de que se cerró el parque, aún las personas haciendo filas para tomarse una fotografía. Llevamos vaquitas, llevamos un burrito pequeñito, llevamos animales y teníamos esa representación. Entonces me impactó porque era una fila más larga que la de la fotografía de Papá Noel. Para mí fue muy importante, pero el momento triste era ver muchos niños que llegaban a preguntar qué era eso. No tenían el concepto, no tenían la imagen, conocían a Papá Noel, mas no conocían esa imagen del nacimiento, ¿verdad? De la natividad. Entonces, creo que allí es donde tenemos que enfocarnos mucho con nuestros hijos. ¿Por qué razón lo estamos celebrando? De nuevo, insisto, algo que hablábamos anteriormente, más que una fecha específica, estamos celebrando el evento, el motivo del nacimiento del Salvador. Juan Diego, quiero contarte una historia que hace muchos años se la escuché a un predicador. Y se las cuento obviamente a todos. Y eso me impactó, porque dice que el lugar más parecido al corazón de un ser humano fue ese lugar donde Jesús nació, el pesebre, que usualmente está rodeado de animales, que obviamente hay estiércol, no huele bien. Y si el rey de la humanidad, el Hijo de Dios, pudo nacer en ese lugar, pues puede nacer en cualquier corazón. ¿Y por qué? Yo decía, ¿por qué esa comparación? Bueno, él decía, el corazón del ser humano precisamente es como un pesebre. Tiene cosas sucias, huele mal. Y ahí Jesús está dispuesto a nacer. Entonces, de alguna manera, todas las personas que tienen problemas en su corazón, que tienen pecados, que están pasando por malas situaciones, es ahí donde quiere Jesús venir a nacer. ¿Sí me entiendes? Jesús, pudiendo Dios perfectamente haberle mandado a construir un palacio espectacular, Dios mismo decidió que su hijo naciera en ese pesebre. Entonces me pareció muy linda esa analogía que él hacía. Y eso es verdaderamente yo creo que por la razón en que toda puerta se cerró para que
María fuera a dar a luz a ese lugar. Ujú. Que verdaderamente hablará de, como tú dices, el corazón de, de, de lo que puede pasar cuando nosotros dejamos que Él entre. Ujú, Eh, exacto. Importante, importante. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Qué costumbres navideñas son bíblicas y cuáles son culturales o que han sido añadidas en el tiempo? Ah, bueno, encontramos, yo te diría que básicamente casi que todo lo que celebramos es cultural. ¿Me entiendes? No vamos a encontrar un sustento bíblico, empezando desde el tema de la fecha. Yo creo que todo han sido cosas que se han venido añadiendo. El tema de los regalos, bueno, a Jesús le trajeron regalos, entonces vamos a traernos regalos los unos a los otros, el día que uno nace, lo que sea. Pero sobre todas las cosas, Nati, yo quiero volver a insistir y posiblemente suene un poquito repetitivo en dónde nos vamos a enfocar, y es entender que no podemos perder de vista que nació el Salvador. Y si nació un Salvador, es porque necesitábamos un Salvador. El anuncio de los ángeles en el cielo fue buenas noticias. Les ha nacido un Salvador. Entonces, eh, podemos, mira, si hay algo que creo que lamentablemente el mercadeo ha hecho mucho es desviarnos hacia la parte comercial, es desviarnos hacia, este es el tiempo de descansar, este es el tiempo de comer todos los días, este es el tiempo de comprar, este es el tiempo de viajar, pero pero de nuevo, si nosotros pudiéramos ser lo suficientemente astutos, como lo dice Jesús mismo, y decir, ¿sabes qué? Más que, ¿para qué te vas a poner a pelear con tu familiar que dice que no toca armar un árbol y tú dices que sí, que no, que lo que toca armar es el pesebre, o el otro que dice que no toca cantar la novena y el otro que quiere cantar villancicos? Eh, eh, Claramente la Biblia nos dice, hasta si es hasta por envidia, con tal de que Jesús sea predicado, por celos que es predicado, que se predique. Entonces, yo como pastor de la iglesia, eso sería lo que quisiera que más tuviéramos en mente, más que una tradición, más que, desde que no sea antibíblico, desde que no sea un sacrilegio, ¿me entiendes? Una blasfemia, que no lo es. Van a haber personas que hay personas que dicen que el árbol que está establecido, que no se tiene que poner árboles. La Biblia habla más de la hechura de ídolos de madera. ¿Me entiendes? Es decir, yo no quiero desviarme en ponerme a pelear sobre cosas que no son trascendentes, y que mejor nos enfoquemos en, nació un niño, nació de una virgen. Ese niño fue la culminación y el cumplimiento de profecías específicas. Si ese niño no hubiera nacido bajo las condiciones que nació por obra del Espíritu Santo, estaríamos totalmente separados de Dios, estaríamos sin esperanza, estaríamos fritos, si lo pudiera decir de una manera específica. Entonces, esa quisiera que fuera la mentalidad que tuviéramos, y que aprovecháramos toda ocasión, que aprovechemos toda ocasión para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Yo siento por el Espíritu dejarle saber a alguien, este es un tiempo que para la gran mayoría de nosotros es un tiempo de mucha felicidad, pero para otras personas, para muchas personas es un tiempo de depresión, es un tiempo de soledad profunda, es un tiempo de tristeza, es un tiempo de desesperanza, es un tiempo en el que dice, ok, se está terminando otro año y no alcancé nada, no conseguí novio, no conseguí novia, no conseguí trabajo, sigo sin papeles, y solo en Jesús hay esperanza, y allí es donde le pido al Espíritu Santo que nos ponga esta inquietud, ¿me entiendes? La persona que tú tienes en el trabajo, que tú lo ves que está solo, que está amargado, es factible que nunca venga a un auditorio como este, y no hay problema, pero sí quizás en tu casa. Hace poco hablábamos al respecto de lo que significaba el partimiento del pan, ¿verdad? Que la iglesia primitiva lo practicaba, y allí invitábamos a la iglesia, ¿y por qué no invitas a alguien a comer a casa? ¿Por qué no? Volvemos al tema de la mesa, ¿verdad? En la mesa pasan cosas que son íntimas, que no vuelven a pasar en ningún otro ámbito. Estoy abriendo mi casa para que alguien venga y se sienta en familia. Estaba pensando sobre las verdades bíblicas en el nacimiento de Jesús. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que han sido distorsionadas sobre esa verdad que tenemos
en la Biblia? Un par de días atrás estaba hablando con el profeta Kevin y él siempre en esta época tiene una frase, ¿no? Dice, Baby Jesus is taking over, ¿verdad? Como que en las iglesias hacia final de noviembre, entonces ahora el que se apodera de todo es el bebé Jesús, ¿verdad? Baby Jesus. Y yo creo que esa es más, hago un paréntesis, en Bogotá, en la ciudad donde yo viví, una de las iglesias más grandes católicas es la iglesia del Divino Niño, ¿verdad? Pero son cientos y miles literalmente de personas que van allí porque se adora a un bebé, ¿me entiendes? Y yo creo que hay muchas personas que han perdido han dejado de entender que no se trata tan solo, sí, nació bebé, pero no se quedó bebé, nació el Salvador de la humanidad. Entonces, de nuevo, cuando tenemos ese enfoque simplemente en eso, perdemos el propósito por el cual Él vino. Y es necesario para mí una vez más enfatizar, les ha nacido un Salvador. Les ha nacido un Salvador. Otro de los nombres especiales, Dios con nosotros. Dios se hizo carne para habitar en medio de nosotros. Entonces, estos son los énfasis que yo creo que se han perdido por el tema, nuevamente, como lo hablábamos anteriormente, por el tema comercial. Indudablemente necesitamos no tan solo hacer especiales de Navidad donde se canta y se hace una buena obra, sino que esas cantatas, esas obras, todos esos sean momentos para presentar a Jesús y que otra persona más se reconcilie con el Padre Celestial. Yo creo que eso que dice mi esposo es tan importante y creo que si pudiéramos profundizar un poquito en el tema, porque eso es lo que ha afectado a la mayoría de las personas que creen en Dios, que tienen o sea, aceptan a Dios, aceptan a Jesús, pero se quedaron con el Jesús de pañales, literalmente. Con ese bebé que lo pones a las 12 el 24, literalmente. Está guardado en la mesita de noche de tu mamá y el 24 a las 12 lo ponen para que al otro día los niños lo vean que nació Jesús y ya, ¿me entiendes? Pero hay que entender que, muy bien lo dijo mi esposo, él creció, después se hizo obviamente un adolescente, luego fue un adulto y ese fue el adulto que fue a la cruz, ese fue el Jesús que fue a la cruz, que murió por nosotros y que luego resucitó. Entonces, cuando una persona logra entender eso, obviamente deja de ver la Navidad, y no solamente la Navidad, sino la vida que es espiritual, la empieza a ver de una forma muy diferente, porque te relacionas no con Baby Jesus, con el bebé, el Jesús de pañal, que es indefenso, que es tierno, que no puede hacer un milagro. Sin embargo, en algunas personas creen que él puede hacer un milagro. Es que el milagro ya fue, él nació, ya fue el milagro por demás. Pero ese Jesús creció y ese es el Jesús, es más, no ese bebé, sino el adulto que vendrá por nosotros, el Jesús poderoso. Nunca se me olvida durante este año esa prédica que mucha gente se dio cuenta que el Jesús que ascendió no va a ser el mismo Jesús que descendió el día que vuelva por su iglesia. Algo que se me venía a la cabeza mientras que ustedes hablaban era la importancia de tener una relación con Jesús y verlo más allá de lo que tal vez nuestra religión fue lo que se quedó esa imagen. Yo creo, pensaba que sí, también para algunas personas se quedaron como Baby Jesus, como decía el pastor, y para otras personas se quedó como solamente en la cruz. Entonces tal vez la importancia de tener una relación para poder verlo más allá de lo que nuestra religión nos dio esa imagen. Correcto. Y lo más importante de eso, verlo también como Dios, o sea, que es lo más importante, pienso yo. Correcto. Yo creo que parte de lo que falta es entender los diferentes momentos, porque cada una de las etapas de la vida de Jesús fueron trascendentales para el cumplimiento de las escrituras, ¿verdad? Número 1, el nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo tenía que nacer?
la virgen concebirá, ¿verdad? Entonces tenía que ser un nacimiento virginal, tenía que crecer como dijo que crecería en sabiduría, en gracia, ¿verdad? Tenía que vivir una vida libre de pecado y usualmente nunca hablamos de eso. Y tenemos esta distorsión porque usualmente la gente dice, por ejemplo, respecto al tema de los milagros o de la vida sin pecado, usualmente la gente dice, no, pero es que era Dios. Sí, pero era 100% hombre, 100% Dios. Los teólogos llaman esto la unión hipostática. Dios, hombre, un solo ser. Entonces, la Biblia nos deja saber que Jesús fue tentado en todo sin pecar. Es decir, desde su corta edad fue tentado hasta su adolescencia, su vida adulta. Entonces, nacimiento muy importante, vida sin pecado importantísimo, muerte por supuesto, y ahí es donde creo que personas se quedan en determinados momentos de la vida de Jesús. La muerte de Jesús fue fundamental. ¿Por qué? Porque era el ofrecimiento de ese cordero que era puro, que era sin mancha. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Pero la resurrección, fundamental. ¿Por qué? Porque eso significa que el Padre aceptó el sacrificio y nosotros podemos tener la certeza de que somos perdonados. Y obviamente el Jesús que regresará a esa descripción perfecta en Apocalipsis 1 de cómo es Él hoy, ¿verdad? Del Rey que viene. No del Cordero simplemente que vino a morir, sino de este Rey que viene por nosotros. Esta semana hablaba con alguien y esta persona me decía, creo que es una pregunta muy válida, me decía, no, que se acercaron a mi hijo y le dijeron, ay, ¿qué te va a traer el niño San Nicolás, Santa Claus? ¿Qué te va a traer? Y que su hijo mira a la persona y le dice, ¿quién es Santa? Y creo que es una pregunta muy común en esta época que los papás de cierta forma se hacen. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor manera para explicarle a un niño, nosotros sabiendo dónde nos paramos y lo que creemos, de explicarle a este niño o a esta niña al ver todo lo que tal vez en el colegio están hablando, marketing, lo que la gente, Santa, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la mejor manera de explicarle a un niño que no es Santa Claus, acerca de la verdad, lo que nosotros creemos, para un padre, o un tío, o un abuelo, en fin? Mira, nosotros con nuestra hija, no tan solo en un tema como este, sino con temas aún más complejos como los que se están enfrentando ellos en el mundo, ¿verdad? No creo que necesite entrar en detalles, pero todas estas ideologías nuevas. Entonces, años atrás hice una enseñanza que se llamó Nunca lo hablamos. Y la premisa de esa enseñanza es, como padres estamos supuestos a tener conversaciones específicas con nuestros hijos, dependiendo de su edad. Claro. Y a través de esas conversaciones, nosotros estamos supuestos a establecer el fundamento sobre el cual ellos van a creer y van a construir. Esas conversaciones van a tener entonces el objetivo de establecer ese fundamento y llevarlos a un nuevo nivel de madurez. A tal punto que recuerdo yo el primer día que estábamos en San Luis, Missouri, me acuerdo, entrando a un zoológico. Y mi hija se dio cuenta que la persona que estaba atendiendo era un hombre, pero tenía las uñas pintadas y tenía ciertas cosas. Yo ni me di cuenta, la verdad. Yo pagué, pasé, y cuando vamos caminando me dijo, papi, ¿viste ese señor lo que está haciendo? Y le dije, hija, no, ¿qué pasó? Y me dijo, es un hombre, pero mira lo que estaba haciendo. Entonces, eso no le tomó por sorpresa a ella porque ya tenía una conversación con papá y mamá desde pequeño Ya sabía. en su vocabulario. Todo, Nati, esto quizás es especial para los papás. Todo lo que nosotros hicimos fue enseñarle el diseño de Dios desde el principio. Ni siquiera, por ejemplo, en un ámbito como ese no le empezamos a hablar desde el principio. A los 3 añitos no le estábamos hablando como tal de orientación sexual, este tipo de cosas, sino que le estábamos hablando de lo que Dios hizo, cómo Dios creó y cómo el hombre mismo desobedeció. Pasó el tiempo, cuando ya ella estaba más grandecita, entonces ahí yo la llevé a Génesis 11, cuando viene todo el tema de la Torre de Babel, cómo se empieza a corromper la humanidad y volvieron a desobedecer. Entonces mira lo que quisieron hacer. Entonces para ella ya no fue un choque, sino
por el contrario, oh, ok, esto ya lo he hablado con papi, ya lo he hablado con mami. Entonces esto sería un momento espectacular desde pequeñitos de tener lo que hemos visto aquí, las Biblias de niños, la Biblia en acción, una película como la que hablamos respecto en cartoons, ¿verdad? En comiquitas que ellos se puedan relacionar y que puedan estar conscientes de qué fue lo que pasó, de tal forma que van a enfrentar toda una corriente, por supuesto, de cosas que no son reales. Y algo que es tan importante siempre enfatizar, mi esposa, yo creo que lo mencionó hace un momentito, es que el enemigo, con tal de que no se adore a Jesús, va a levantar cualquier tipo de personajes, cualquier tipo de eso específicamente, Sí, para tradiciones, robar culturas, ese para robar protagonismo. el hecho de que Jesús sea el centro de absolutamente todo. Entonces, mi enfoque sería eso. Siempre va a ser importante y entre más pequeño en su vocabulario, tú conoces a tu hijo como nadie lo conoce, entonces tú podrás comunicarte, podrás hacerle en plastilina, hacer el pesebrito, hacer lo que sea necesario para que ellos vayan creciendo en ese conocimiento. Y yo creo que también es importante que, hablando hace un ratito del tema de las personas que pueden ser un poco religiosas, legalistas, a veces esos temas no lo quieren tocar. No, acá no se va a hablar de Santa Claus, acá no se va a hablar del árbol de Navidad o del pesebre, no, 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 un montón de cosas. Pero de alguna manera nuestros hijos se van a enfrentar a la calle, ¿verdad? Van a ir al colegio y en el colegio se van a dar cuenta de eso y van a decir, ¿y qué es eso? Y alguno de los amigos va a decir, pero ¿en qué planeta vives? Como que no sabes quién es Santa Claus. Pero si desde pequeñitos, antes de que vayan al colegio, les empezamos a hablar sin hablarles mal, porque la idea no es ahora ponerlos en contra, porque si no los niños van a ir al colegio a pelear, no, eso no está bien, no sé qué, y no se trata de eso. Enséñale la verdad lo va a hacer libre, enséñale lo que dice la palabra lo va a edificar, y cuando él vea eso va a tener respuesta, pero no va a entrar en un argumento con los otros niños, porque esa es la idea, ¿no? Que no entren en un argumento con sus amiguitos, ni que digan ustedes están mal y yo estoy bien. Al fin y al cabo ni tienen la madurez para poderse a pelear con sus amigos, sino que centrémonos en la verdad y así no los va a tomar por sorpresa el día de mañana como ¿quién es este? O sea, creo que es nuestra obligación como papás educarlos en todo tipo de cosas. Hablábamos, y creo que ya tocamos como un poquito de tierra en este tópico, que es sobre cuál debería ser el enfoque principal de una familia cristiana dentro de la Navidad. Em, que es, sí, las buenas nuevas, pero cuál debería ser, digamos, creo que más allá de solamente esa pregunta es, la familia, ¿cómo puede llegar a tener esa mentalidad de siempre tener eso presente? Mira, es una excelente pregunta. Yo creo que la hemos venido contestando en estos últimos 30 minutos o no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Eh, pero, pero quisiera dirigirme por un momento a las personas que nos están escuchando y que podamos entender que el gran mensaje de la Navidad es que estábamos separados de Dios. Es que había pecado que había construido un distanciamiento, había quebrantado la intimidad con Dios. Y esto solo se solucionaba por medio de la existencia de un ser puro, santo, sin mancha, que nunca hubiera pecado. Y allí es donde se hace carne el corazón de Dios para reconciliarnos con Él, al enviar a su Hijo Jesús para nacer en una virgen por la obra del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender que la Navidad se trata de el momento en el que de mayor forma podemos ver la misericordia de Dios expresada. Nacimiento y muerte. Los dos son fundamentales. No hubiese podido morir si no hubiese nacido, y si nacía sin morir en la cruz no hubiese significado nada. Entonces, JD, yo creo que en lo que más necesitamos crecer, lo que más necesitamos traer y tener presente en nuestras conversaciones es el agradecimiento
la oportunidad literalmente que tenemos de salvación, que ya nosotros experimentamos y ahora cómo nosotros podemos tener la conciencia de compartir aún mucho más. Es decir, si me dijeran cuál debería ser la Navidad o cuál fuera la Navidad perfecta, por supuesto, que pasemos en familia, que celebremos, que comamos rico, pero sobre todo que alguien pueda experimentar el nacimiento de Jesús en su corazón. Esa es la verdadera Navidad. Creo que por allí deberíamos enfocarnos. Estaba pensando en las personas que tal vez se han convertido, pero sus familias todavía no se han convertido, y que esta temporada es un poquito estresante porque saben que si van a la casa y van a estar en ese ambiente, pues va a haber trago, va a haber fiesta y no va a haber un momento espiritual. Yo pensaba cómo pudieran ustedes hablar, qué pudieran hacer de alguna manera para poder sembrar una semillita ese día. ¿Qué tal si antes de cenar le pides al anfitrión de tu casa que te dé el permiso para hacer una oración de agradecimiento y una pequeña reflexión, no sé, de 2, 3 minutos, donde les puedas compartir a ellos tal vez lo que ha significado el conocer a Jesús más íntimamente, cómo ha transformado tu vida, cómo ha sanado tal vez alguna de los traumas, de las heridas tuyas, y que puedas orar en ese día y agradecer porque Él es el centro de tu vida en este momento. Y de alguna manera que puedas dejar esa semillita sembrada. No pretendas que ese día no bailen, o que ese día no tomen unos licores, o que ese día, pero tal vez si tú pudieras hacer una diferencia es eso. Y tú, si antes tomabas, no tomes. Si antes eras el que salía borracho a la fiesta, ni tomes, para que, mejor dicho, de dar testimonio esa noche con tu familia, con los que no conocen a Jesús, que tú puedas hacer ese día un testimonio y que la gente diga, wow, mira a mi primo, mira a mi tío, mira a no sé quién, cómo ha cambiado. Y eso va a generar como de alguna manera un poco de curiosidad. Va a decir, cuéntame por qué estás tan diferente. Antes eras esto, antes aquello, te vi diferente. Y ya te va a dar lugar para que puedas tener una conversación con esa persona, tal vez solo con ella, y le puedas compartir. De alguna manera creo que eso pudiera ser un tip, si pudiéramos decir, para este tiempo, sobre todo aquellas personas que no tienen a toda su familia que es cristiana. Y cerrando, en esencia, esa es la estrategia que tenemos en Presencia Viva. Ir, demostrar, enseñar y activar. Ir a donde Dios nos pone, de regreso muchas veces quizás a la casa, demostrar cómo con nuestra vida, con nuestras acciones, cómo contestamos, qué hacemos ahora que antes no hacíamos, y qué no hacemos, y qué hacíamos antes que ahora no hacemos. Y siempre yo le digo a la gente, siempre que se den esas circunstancias, las personas te van a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y esos son los momentos de enseñanza. Esos son los momentos en los que compartimos nuestro encuentro con Jesús, y la idea pues es activar a las personas para que ellos continúen haciendo lo mismo en la vida de otras personas. Qué lindo, sí, permitir que la gente pueda ver a Jesús a través de ti, lo que Él ha hecho en tu vida. Creo que hemos venido aprendiendo muchísimo. Gracias. Ya tenemos una última pregunta que le vamos a hacer. Pastora Mari, tú, bueno, y Pastor Edwin también, ustedes mencionaban al principio de nuestra conversación las diferentes cosas que hacen ustedes en familia, que le han enseñado a los niños, y todas las cositas tan lindas que hacen. ¿Qué serían algunas cosas que ustedes le pudieran decir hoy a las familias que nos están viendo, que les puedan ayudar, tal vez alguna tradición, algo de lo que ustedes han vivido y que le han enseñado a sus hijos, a su familia, para las familias, para que ellos puedan replicar y que puedan enseñarle a sus hijos a permanecer, que crezcan en ese fundamento que se celebran en estas fechas? Algunas 3 o 4 cositas que pudieran compartir. Bueno, yo creo que es fundamental el volver a tocar el tema de que Jesús sea el centro para todas las reuniones que nosotros hagamos, donde quiera que vayamos, pero desde un ámbito fresco, sin que sea religioso, acartonado, cuadriculado, ¿verdad? Porque Jesús, yo creo que, como ponías el ejemplo ahorita tu amor de Pablo, que él para los griegos se hacía griego, ¿verdad? Para los judíos, o sea, él no era que se pusiera una máscara para no ser él, sino que él se amoldaba, pero no se mezclaba con ellos, simplemente podía como conectar de alguna manera. Entonces,
seamos frescos en nuestra manera de relacionarnos ese día con nuestra familia, con nuestros hijos. Siempre que Jesús sea obviamente el centro de todo, que las conversaciones de nuestros hijos estén incluidos, porque tradicionalmente, y hablo los latinos, no sé tanto el ámbito de los americanos, los niños están en una parte y los adultos están en otra. Simplemente como que se juntan para abrir los regalos y los niños por allá y los papás tomando o bailando o algo. Tratemos de involucrar la familia, que ellos hagan parte importante, porque finalmente nosotros, como tenemos mentalidad generacional, tenemos que pensar que eso que le estamos inculcando, ellos lo van a repetir. Y si tú desde ahora que estás teniendo una nueva vida en Cristo Jesús, no involucras a tus hijos y no haces un cambio en tu cultura, como decías tú, en la cultura del reino, pues sencillamente ellos van a seguir reproduciendo lo que tus abuelos y tus padres te enseñaron. Entonces cambiemos un poquito culturalmente también. Yo creo que eso es algo de los que pudiera decir. Yo haría mucho énfasis en hacerlo divertido. Eh, Precisamente por eso las obras de Navidad queremos cada vez más y más hacerlas divertidas. Creo que las risas nos unen. Mira, hay tantas cosas. Ahora con la inteligencia artificial, simplemente métase allí y póngale juegos para hacer en familia. Algún día hicimos otro que fue muy lindo porque son espacios donde se generan conversaciones que nunca hemos tenido. Entonces, qué sé yo, teníamos preguntas de algo que no conocen de la tía tal. Entonces, hablábamos respecto a eso. ¿Cuál sueño tiene el uno, el otro? O simplemente, como yo te decía, vamos a dar gracias. Yo quiero repartía, teníamos el listado de las personas que venían, repartíamos random a las personas y después, ok, a la persona que te tocó, ¿qué le quieres decir? ¿Cómo le quieres agradecer? Porque no sé si, yo creo que ustedes con el transcurso del tiempo hemos tenido muchas conversaciones y nos hemos dado cuenta que muchas veces no hablamos de cosas profundas con nuestra familia y quizás, obviamente, pues ese no es el momento para hablar la súper profundidad, pero qué lindo que pueda existir un momento en el que se le agradece al abuelito, en el que se le agradece a los niños también, ¿verdad? Ellos traen cosas hermosas a las reuniones familiares. Entonces yo añadiría eso. Uno, hacerlo divertido. Dos, crear momentos para que nos conozcamos aún mucho más, para que nos amemos mucho más, para que agradezcamos por X o Y cosas. Y sí, en todo eso está Jesús. En todo eso está Jesús. No, y espero que nadie se me moleste con esto, no necesariamente en el hecho de que nos reunamos solamente a orar y en lo otro también está. Jesús se dedicó también a pasar tiempo con ellos. Cuando dice la Biblia en Marcos que seleccionó a los 12 apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, gran parte del tiempo de Jesús estuvo enfocado en el estar con ellos y creo que eso nos pasa mucho. Un último aspecto positivo sería tratar de dejar los dispositivos electrónicos fuera en ese momento, en una cestita donde todos estemos y que podamos compartir en familia. Sí, estaba pensando justamente en eso, qué impresionante, porque muchas veces, y no sé si a ustedes les pasa, pero en esa fecha lo que más ve uno en las redes sociales es la foto, ¿cómo se llama? El video, lo que sea que pongan y que suban, pero finalmente estamos perdiendo tiempo porque estamos editando la historia, porque estamos poniéndole, porque la florecita, disfrutemos ese momento, o sea, olvidémonos de todas las cosas, tomémonos la foto familiar, obviamente, pero que la pongamos al otro día, yo no sé, y que de repente al otro día te acuestes temprano para que te puedas levantar en familia, hacer un desayuno bien rico con tus hijos, disfrutar tal vez de los regalos que le quieras dar, y que sea más importante el abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposa, a tu esposo, a tu madre, a tu padre, y darle gracias porque un año más te permite estar celebrando Sí. en familia. Entonces creo que eso Sí. sería muy lindo. Quiero cerrar con eso, no en un tono melancólico ni dramático, pero, pero el tiempo va pasando y
y en un caso como el nuestro ya tenemos personas que ya no van a estar, ¿verdad? En esa Navidad. Y no porque se han mudado, sino porque simplemente no están, han pasado a la presencia de Dios. Entonces, creo que son momentos que toca atesorarlos, porque no sabemos si es la última Navidad que pasamos con alguien. Es la realidad, no estoy siendo trágico, es la realidad. Entonces, creo que debemos atesorar esos momentos y guardarlos en nuestro corazón, porque es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar en un tiempo como este. Navidad en casa, Navidad en familia. Qué lindo, qué lindo. Y por último, cuando los ángeles hicieron el anuncio, ¿ustedes creen que fueron con micrófono inalámbrico o con micrófono de cable? No, mentira. Pues mira, si fuera con micrófono de cable, Dios mío, yo no sé cuántos metros de cable que he tenido que comprar. ¿Y cuántos micrófonos? Imagínate. No, That's a no. good question. Ellos iban con unas Pero trompetas. tú sabes que yo sí a veces pienso en la tecnología del cielo. ¿Cómo será? ¿Te imaginas? Debe ser That's a súper good loco. question. No, It's a no, good question. pero muchas gracias por su tiempo, pastores, por acompañarnos, por estar aquí, por conocer un poquito más, no solamente de lo que venimos aprendiendo, pero también lo que la palabra dice. Gracias a ustedes que están conectados viéndonos desde la casa. Esperamos que que lo hayan pasado igual de chévere, así como nosotros también lo pasamos aquí en casa, en Presencia Viva. Recordarles que la próxima semana sí nos vamos a ver aquí en nuestros 2 horarios, a las 10 de la mañana y a las 12:30 de la tarde. Y bueno, si tienen, no sé si tengan algo último que quisieran compartir a la iglesia. ¡Feliz Navidad! Ahí Les está. deseamos Yo una feliz Navidad. iba a orar y ella salió a celebrar. Está bien, está bien. Bueno, ahorita Bueno, oramos, vamos a orar. Creo que es un tiempo especial para que lo hagamos. Y Padre Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por cada familia que está reunida en este momento, posiblemente en casa. Te pido que les guardes, que les protejas, que les acompañes, y gracias por este tiempo que nos has dado para compartir, para conocer un poco más quizás de tu corazón y también de nuestras vidas. Gente común y corriente, gente que solamente desea adorarte, exaltarte, y te pido, Señor, que este sea un tiempo en el que podamos celebrar la Navidad en la vida de muchas personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bye. Bye. Gracias por unirte a esta experiencia. Deseamos acompañarte a crecer en tu relación con Dios. Presencia Viva no es solo una cita los domingos. Hay mucho más que nos gustaría compartir contigo. Te invito a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo, y que navegues nuestra página web. Si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo, cuéntanos, escanea este QR en pantalla. Nuevamente, gracias por compartir este tiempo con nosotros.